Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Dayana de los Santos y en esta oportunidad hablaré sobre la formación de la placa neural. Aquí el mesodermo va a enviar mensajes, por así decírselo, a las células del ectodermo para que puedan hacerlas más alargadas y tener una forma muy característica de las células de la placa neural, que es forma columnar. Asimismo, luego de ello va a haber una invaginación de la placa neural eh, que involucra a la formación de muchas regiones donde la placa neural comienza a contactar a los otros tejidos que la puedan rodear, como estos, para que migren, migren y cambien su forma, ¿no? En estas regiones habrá microtúbulos que hacen que las células se agranden y comiencen a haber microfilamentos que se acumulan en la zona apical de de la fase de las células. Estos comienzan a elevarse, como se puede visualizar en la imagen, se comienzan a elevar y a su vez también comienzan a emerger, ¿no? Para dar la cavidad a un tubo neural. Comienzan a ver las células que son el epidermis, que empujan hacia el centro de las células de la placa, gracias a unas proteínas llamadas caderinas, que son muy fundamentales, son de vital importancia para que incrementen esta adhesión de las células y que promuevan esa invaginación. Asimismo, luego va a haber un cierre total, un cierre del tubo y formarán el tubo neural que comienza a hacerse conforme los pliegues neurales se contactan en la misma línea. Estos pliegues comienzan a adherirse y las células comienzan a fusionarse. Por último, tenemos un cierre total del tubo neural que no va a ocurrir simultáneamente a lo largo del ectodermo. Inicia a nivel de la futura región cervical y estas dos regiones que van a estar abiertas del tubo neural se van a denominar neuroporo anterior y neuroporo posterior respectivamente. Eventualmente el tubo neural va a tener una forma cilindro cerrado que separa la superficie del ectodermo y también en esta etapa se dejan de producir ese tipo de proteínas que anteriormente les mencioné y comienzan a sintetizar otro tipo, ¿no? Y como resultado el ectodermo y el tejido del tubo neural ya no se mantienen unidos, se separan. Y eso es todo. Gracias, profesora. Ahora les hablaré sobre la formación de la cresta neural. La formación de la cresta neural se da en la población de células que son migratorias y pluripotentes. Estas se van a desarrollar en los vertebrados. Los bordes laterales se van a elevar y van a formar lo que llamaríamos los pliegues neurales. También va a haber la aparición de lo que llamaríamos somitas. En esta primera imagen tenemos al borde cortado del ápneos, también al pliegue neural. En ambas imágenes podemos tener a la placa neural, al surco neural en la segunda imagen, a los somitas y al nódulo primitivo en la primera imagen, y en ambas imágenes a la estría primitiva. La primera imagen hace referencia a 18 días y la segunda imagen 20 días. En la segunda imagen inferior tenemos al pliegue neural, que ya va tomando una forma más elongada. Tenemos a la eminencia pericárdica, al somita y al borde cortado del ápneos. Luego de la aparición de los somitas va a haber una aproximación entre los pliegues. Esto va a provocar que en el quinto somita va a haber lo que se llamaría una progresión continua y va a originarse en la región cefálica y caudal.
y de este proceso va a resultar lo que llamaríamos el tubo neural. Tenemos en esta segunda imagen al pliegue neural. Tenemos al borde seccionado del ámnios. En la primera imagen, la placa neural. En la segunda imagen, la formación del surco neural y a los somitas. También tenemos al nódulo primitivo y en ambas imágenes a la línea primitiva. En la primera imagen hace referencia a 19 días y en la segunda imagen en 20 días. Las células de la cresta neural ahora se van a encontrar o se van a localizar, mejor dicho, en lo que llamaríamos el tubo neural. En esta tercera imagen tenemos al neumoporo anterior, tenemos al pliegue neural, a la prominencia pericárdica en ambas imágenes, también a los somitas, como podemos observar. Tenemos al borde seccionado del apneos. La primera imagen hace referencia a 22 días y la segunda imagen a 23 días. Podemos ver un cambio significativo que es donde este pliegue neural se va a ir cerrando y va a quedar lo que llamaríamos neumoporo anterior y neumoporo posterior. También los somitas se van alineando. En esta cuarta imagen tenemos a la región cefálica, al prosencéfalo, al mesencéfalo y al romencéfalo. Y ya tenemos la formación de lo que llamaríamos el tubo neural y a los somitas alineados. La cresta neural se va a dividir en 4. Va a haber una cresta neural craneal, también va a haber una cresta neural de tronco, una cresta neural vaga o sacra y una cresta neural cardíaca. En esta quinta imagen tenemos a la aorta dorsal, a la cresta vagal, a la cresta perilaringia, a la cresta neural que mencionábamos, a los arcos aórticos, al tracto de salida al corazón, que lo podemos ver en la imagen. Tenemos al ventrículo y a la aurícula. El desarrollo embrionario humano, en el desarrollo embrionario humano, el notocordo induce la formación de un surco en el ectodermo que se pliega hacia adentro y luego se va a cerrar para convertirse en el tubo neural, el precursor del cerebro y de la médula espinal. Entonces, bueno, la notocorda es una invaginación sasiforme de la región bucal. Es una estructura de soporte en forma de barrilla que va a estar situada dorsalmente con respecto al tubo digestivo en los primeros estados del desarrollo de todos los cordados. Y bueno, también la notocorda llamada corda mesodermo van a ser de las células epiblásticas de la parte medieval del nódulo primitivo. Y esta pasa por varios estadios. Proceso notocordo donde se distinguen tres partes, la rostral, la media y la caudal. Y bueno, esta última es la región donde el suelo del canal notocordal se ha roto y se ha abierto hacia el saco vitelino secundario. Y este surco y el nódulo primitivo se va a denominar conducto neuroentérico y la lámina notocordal va a formar el techo del saco vitelino secundario y el intestino primitivo. Esta se va a separar del tubo digestivo por un proceso semejante del tubo neural y la transformación de la lámina notocordial va a ocurrir en sentido caudal craneal en la dirección longitudinal. Y bueno, una vez formado la notocorda, esta va a estar en contacto con el tubo neural en su extremo distal y con el epitelio digestivo en su porción ventral. A veces
el encéfalo se divide en el tronco cefálico y el centro superior. El tronco cefálico tiene comunicación directamente con la médula espinal y organizaciones afines. Por ejemplo, a los ambos lados se localizan las placas basales y aleares que tienen comunicación las áreas motoras y sensitivas. El rompencéfalo se compone por el milencéfalo desde la parte caudal de las vesículas cerebrales y el metencéfalo se expande desde el pliegue pontineo hasta el istmo rompencefálico. El milencéfalo se origina de la médula oblongada de la zona de transición del encéfalo y la médula espinal. Se van a distinguirse con claridad por la eversión de las placas paredes laterales. Se van a distinguirse con claridad por las placas basales que tienen límites por los surcos laterales. La placa basal va a contener a los núcleos motores. Se van a agruparse en tres grupos, que es el grupo eferente medio, grupo eferente visceral lateral, grupo eferente visceral general. Se parece al milencéfalo, donde se caracteriza por la placa dorsal y lateral, donde se va a componer por dos componentes. El cerebelo es la parte central que controla a los movimientos y las posturas. El apuente va a contener a las fibras nerviosas que va a contener desde el cerebelo, la médula espinal y la cerebelosa. El cerebelo está compuesta por la parte dorsal lateral y las placas laterales, donde se van a inclinarse medialmente para formar a los labios romboicos en la parte dorsal, caudal y en los metencéfalos. Los labios romboicos se van a separarse, pero inmediatamente por debajo del mesencéfalo se van a aparecerse las líneas caudales. En los labios romboicos se van a componerse en el cefalocaudal para formar a las placas cerebelosas. El cerebelo está compuesta por la parte dorsal lateral y las placas laterales, donde se van a inclinarse medialmente para formar a los labios romboicos en la parte dorsal, caudal y en los metencéfalos. Los labios romboicos se van a separarse, pero inmediatamente por debajo del mesencéfalo se van a aparecerse las líneas caudales. En los labios romboicos se van a componerse en el cefalocaudal para formar a las placas cerebelosas. En el mesencéfalo, o también llamado cerebro medio, va a haber dos grupos. Va a haber un grupo eferente somático y un grupo eferente visceral general. La placa marginal de cada capa basal se va a agrandar y va a formar una porción anterior al pie peduncular. También va a haber unas placas llamadas arales, placas arales. Esto va a también ocurrir en el mesencéfalo. Van a formar los corículos anterior y posterior en una estación de conexión para los centros que llamaríamos los centros de reflejos visuales y auditivos respectivamente. En esta primera imagen podemos encontrar a la placa alar, al surco limitante, a la capa basal. En la segunda imagen, a la capa nuclear estratificada del colículo, al núcleo rojo, la sustancia negra, el pie de los pedúnculos cerebrales, el eferente visceral y el eferente somático 3 y 4. El prosencéfalo o cerebro anterior consta del telencéfalo, o sea, va a estar unido a lo que llamaríamos el telencéfalo. Ellos en conjunto van a formar lo que llamaríamos los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. También van a formar lo que llamaríamos el diencéfalo. Y este diencéfalo va a formar lo que llamaríamos también la copa y el tallo óptico. También la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. En esta segunda imagen podemos apreciar al prosencéfalo, luego continúa el mesencéfalo, luego el robencéfalo y finalmente la médula espinal. El diencéfalo se va a formar a partir de la parte media del prosencéfalo.
Las placas del techo del diencéfalo está formada por células epidemarias y estas están cubiertas por el mesénquima vascular y van a formar lo que llamaríamos el plexo coroideo. Y este plexo coroideo es el que va a producir el líquido cefalorraquídeo. Y en la parte más caudal se va a convertir en lo que llamaríamos la glándula pineal o epífisis. Este diencéfalo va a tener una fina placa de techo y una gruesa placa alar. Y en esta gruesa placa alar se va a formar el tálamo y el hipotálamo. Y también va a participar en la formación de la hipófisis. En esta tercera imagen podemos observar al diencéfalo. Tenemos al epitálamo, al engrosamiento pineal, al tálamo, al surco hipotalámico, al cuerpo mamilar, el hipotálamo, tenemos también al infundíbulo, el quiasma óptico, la lámina terminal, el agujero de Monro, el hemisferio cerebral y la placa del techo del diencéfalo. Para terminar tenemos a lo que llamaríamos el telencéfalo. El telencéfalo es la más rostral de las vesículas cerebrales. Va a constar de dos prominencias laterales, también los hemisferios cerebrales y una parte media. Los ventrículos laterales se van a comunicar con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares de Monro. En esta cuarta imagen podemos observar al telencéfalo. Tenemos el hemisferio cerebral, el bulbo olfatorio, la lámina terminal, el quiasma óptico, el infundíbulo, el hipotálamo, el cuerpo mamilar, también el tálamo, la epífisis y el lóbulo occipital. En esta última imagen podemos observar que primero se va a ubicar el telencéfalo. Luego va a continuar el diencéfalo. Sigue el mesencéfalo, el metencéfalo, el miencéfalo y finalmente la médula espinal. Este es el orden donde va a tomar lugar en el embrión. Esto comienza su desarrollo durante la cuarta semana del desarrollo embrionario. En esta semana, una vez que ha concluido la neurulación, el tubo neural se va a conocer como un tubo encefalomedular. El extremo craneal es más ancho que el caudal y este va a presentar dilataciones que se van a denominar vesículas encefálicas primarias. La más rostral de estas vesículas se va a denominar procéfalo o cerebro anterior, que se va a continuar caudalmente con el mesencéfalo y también por último se va a encontrar con el rombencéfalo. Esta última a su vez se continúa con la porción más estrecha y uniforme del tubo que dará origen a la médula espinal. Y entonces la médula espinal va a ser una estructura cilíndrica alojada en el conducto vertebral. Aquí va a ocupar 2/3 superiores y va a poseer una cavidad interna llamada conducto epidimario. En esta porción central de la pared van a existir una zona oscura en forma de H, la sustancia gris y por fuera una zona más clara llamada sustancia blanca. La sustancia gris tiene unas astas posteriores o dorsales que son sensitivas y unas astas anteriores o también ventrales que son motoras. Estas sustancias van a estar constituidas por diferentes tipos de células como las neuronas o células gliales. Por las sustancias blancas van a entrar o salen fibras nerviosas de la médula espinal desde o hacia los ganglios raquídeos.
En un principio, las paredes de la médula espinal están formadas por células neuroepiteliales que se extienden por todo el espesor de la pared y van a constituir el neuroepitelio, ¿no? Entonces, estas células se van a dividir de manera constante, que van a producir una capa más gruesa que va se va a estrechar el tamaño de la luz. Y entonces, para el principio de la vida fetal, esta va a estar reducida a un conducto central llamado conducto ependimario. Continuando con el esfuerzo de mi compañera, también voy a hablar sobre la médula espinal. Durante su etapa embrionaria, la médula espinal ocupa toda la longitud del conducto vertebral y también de algunos nervios raquídeos que pasan por unos agujeros llamados intervertebrales, casi al mismo nivel en el que se originan. Pese a ello, el ritmo de crecimiento tanto de la médula espinal como de la dura madre, que es esta, y también de la columna vertebral son distintas, ya que la columna vertebral y la dura madre crecen con mayor rapidez a comparación de la médula espinal. Como consecuencia de esto, la parte caudal de la médula espinal, esta se comienza a dividir con respecto a la columna conforme avanza el desarrollo embrionario, ¿no? Como podemos ver, de 8, 24 semanas, recién nacido e incluso de la adultez. Asimismo, el feto a los 6 meses, la médula espinal, a los 6 meses, el feto comienza a crecer y la médula espinal llega a la altura de la primera vértebra. Llega a la altura de la primera vértebra, y mientras que en el recién nacido, el recién nacido se encuentra a nivel de la segunda o tercera, como se puede visualizar, de la segunda o de la tercera, dependiendo de la vértebra lumbar. Y por último, en el adulto, como se puede visualizar la imagen, en el adulto termina entre la última vértebra y también en la segunda lumbar. Esto es importante porque determina el sitio donde se va a efectuar una punción para obtener el líquido, ¿no? Cefalorraquídeo, cuando se necesite en caso de una situación clínica. Además, como consecuencia de este crecimiento, que es diferente en todos, se modifica la salida de algunos nervios a través de los agujeros que anteriormente mencioné, ya que si es corta la médula espinal, la columna y los nervios deben descender, ¿no? Deben bajar para ello, ya que el origen, la situación del origen en realidad no ha modificado en nada, y a su vez esto es más evidente, sobre todo en la región caudal, ¿no? En la región baja de la médula espinal, donde existe un conducto y un conjunto de nervios, como se puede observar en esta parte. A su vez, existe una segunda vértebra sacral, y en la cual se nivela en la dura madre. Eso es todo, profesora. Gracias.